Pensemos por un momento en un mundo en plena ebullición, un mundo donde las ideas, los países y la sociedad entera están cambiando a una velocidad de vértigo. Pues bien, en medio de todo ese caos nace una música que busca justo lo contrario, la perfección, la claridad, el equilibrio. Eso, en esencia, es el clasicismo, una búsqueda de la armonía universal a través del sonido. Vale, para entender bien esta obsesión por el orden, vamos a seguir una ruta igual de clara. Primero, nos sumergiremos en el contexto, en ese agitado siglo de las luces. Después, veremos cómo esa búsqueda de equilibrio se convierte en música, en formas muy concretas. Haremos una parada obligatoria en Mozart, el genio absoluto de la ópera. Y para terminar, descubriremos el increíble legado que Viena dejó para toda la historia de la música. Vamos a empezar por el principio, el escenario. Porque es imposible entender la música del clasicismo sin entender primero el mundo tan revolucionario que la vio nacer. A ver, el periodo clásico, que va más o menos de 1750 a 1820, fue de todo menos tranquilo. De hecho, se conoce como la era de las revoluciones, la industrial, la americana, la francesa, una auténtica locura. Y en medio de toda esta agitación, la música, curiosamente, no buscó reflejar el caos, sino ofrecer un antídoto, el orden. El motor intelectual que movía todo esto fue la Ilustración. Filósofos como Voltaire o Rousseau lanzaron una idea que hoy nos parece obvia, pero que entonces era radical. La razón humana, y no la fe o la tradición, debía ser nuestra guía. Y claro, el razonamiento fue, si la razón puede organizar la sociedad, ¿por qué no va a poder organizar el arte y la música? La música barroca, la de genios como Bach, era súper densa, ¿sabéis? Como un montón de hilos de melodías tejiéndose a la vez, casi como un puzzle para el cerebro. Pues el clasicismo dijo, no, todo lo contrario. Lo que se buscaba era una sencillez elegante, una belleza que se basara en el equilibrio, en la simetría. Algo que cualquiera, de verdad, cualquiera pudiera disfrutar. Vale, ¿y esto cómo suena en la práctica? A ver, lo primero y más importante, la melodía es la reina. La prota absoluta. Tenía que ser súper clara y sobre todo pegadiza. Pensad que no había Spotify ni nada parecido. La única manera de volver a escuchar una canción era recordarla. Así que los compositores se curraban unas melodías que se te metían en la cabeza y no salían. El resto, la armonía, el ritmo, todo estaba ahí para acompañar esa melodía, sin molestar. Todo muy ordenadito, muy predecible, con frases musicales que encajaban como un guante. Además, el público estaba cambiando. La burguesía, esa nueva clase social con dinero y ganas de cultura, no quería la complejidad y el retorcimiento del barroco. Buscaban un arte que reflejara sus propios valores, claridad, elegancia, racionalidad. En definitiva, una música que fuera como un refugio de belleza ordenada, un respiro de las complicaciones del mundo real. Se buscaba una estructura que fuera perfectamente simétrica, como si dobláramos un papel por la mitad, y las dos partes fueran un reflejo exacto la una de la otra. Todo, por encima de todo, tenía que ser claro y ordenado. Esta imagen es que lo explica de una forma genial. La conexión salta a la vista, a la izquierda los valores de la arquitectura clásica, a la derecha los principios de la frase musical. Y ojo, que esto no es ninguna coincidencia, ¿eh? Es un diseño hecho a propósito, que comparte exactamente la misma filosofía. Fijaos en la tabla. El equilibrio y la simetría de un templo se traducen en la música en una simetría formal, que casi siempre es de dos mitades de 4 compases. La armonía entre las partes del edificio se convierte en equilibrio y cohesión musical, y esa simplicidad que vemos en la arquitectura se refleja en una melodía y un ritmo que sean muy claros, muy fáciles de seguir. La estructura es jerárquica, igual que en un edificio. La pieza más pequeñita es el motivo, que dura 2 compases. Si juntamos 2 motivos, tenemos una semifrase de 4 compases. Y si juntamos 2 semifrases simétricas, ¡tachán!, ahí tenemos la frase completa, la estructura perfecta de 8 compases. Muy bien, pero ¿cómo se traduce todo esto en notas y silencios? O sea, ¿a qué suena la razón? Pues vamos a ver las estructuras, los moldes que crearon los compositores para hacer realidad estos ideales de equilibrio. La música instrumental se organizó básicamente en 3 grandes formatos. La diferencia principal era una cuestión de escala, de tamaño. Teníamos la sonata, algo íntimo para poquitos instrumentos, la sinfonía, que era la superproducción de la época, para orquesta completa, y el concierto, que proponía un diálogo interesantísimo entre un solista, un virtuoso, y toda la orquesta. Pero lo interesante es que estas 3 formas compartían una especie de ADN estructural, un plano maestro que lo organizaba todo por dentro. La forma sonata. Pensemos en ella como la gramática de la música clásica, la plantilla que garantizaba que todo fuera coherente y equilibrado. Su estructura era pura lógica, pura simetría. En la exposición se presentan 2 ideas musicales, 2 melodías, como si fueran los 2 protagonistas de una historia.
En el desarrollo, estas ideas dialogan, chocan, se transforman, generan tensión, y en la reexposición, todo vuelve a la calma, a la armonía del principio. Se consigue un final predecible, sí, pero profundamente satisfactorio. Orden, tensión y resolución. Pura perfección. Pero ojo, que no todo eran instrumentos. La ópera. La ópera era el gran espectáculo, el blockbuster de la época. Y la capital mundial de la ópera era Viena. Y allí, el rey, el número uno indiscutible, era Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart estaba hasta las narices de su jefe en Salzburgo, el arzobispo, que no le dejaba hacer nada creativo. Así que, ¿qué hizo? Pues se largó a Viena para ser un músico freelance y dedicarse a lo que más le molaba, componer para el teatro. La cosa con el arzobispo acabó tan mal que el propio Mozart le escribió a su padre que lo habían echado dándole, y esto es literal, una patada en el culo. Ahí es nada. Esta anécdota nos cuenta mucho de su espíritu rebelde. Quería ser libre para hacer su arte, algo que para un músico de la generación de su padre, por ejemplo, era, impensable. El tío sabía perfectamente lo que el público quería, y se lo daba. Podía crear la comedia de enredos más chispeante y brillante con Las bodas de Fígaro, y justo después sumergirnos en la oscuridad psicológica de un personaje como Don Giovanni, o llevarnos a un mundo de fantasía y símbolos con la flauta mágica. Tocaba todos los palos. De hecho, con la flauta mágica hizo algo increíble. Cogió el Singspiel, que era una especie de teatro musical popular en Alemania, con sus diálogos hablados mezclados con canciones, y lo elevó a la categoría de obra maestra universal. Muy bien, pues ya para ir terminando vamos a hablar del legado, porque todo esto del clasicismo se consolidó en Viena gracias a 3 auténticos titanes, 3 compositores que cogieron este estilo y lo llevaron a otro nivel, definiendo el futuro de la música para siempre. A este trío se le conoce como la primera escuela de Viena: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y, por supuesto, Ludwig van Beethoven. Y lo interesante es que si seguimos sus carreras, vemos no solo cómo evolucionó la música, sino también cómo cambió la figura del compositor en la sociedad. Mirad, es muy fácil de ver. Por un lado tenemos a Haydn. Él es el músico artesano, un empleado perfecto que trabajó casi toda su vida para un príncipe, componiendo la música que le encargaban. Y en el otro extremo está Beethoven. Él es el artista con mayúsculas. No era el sirviente de nadie. Era un ídolo, un héroe cultural, y su música era un reflejo de su alma, de su tormento, de su genio. El cambio es tan bestia que a Beethoven se le considera el primer influencer de la historia de la música. En serio, su funeral en Viena fue un evento masivo, se cerraron los colegios, miles y miles de personas fueron a despedirle. Vamos, un funeral al nivel del de una megaestrella del pop de hoy en día. Su leyenda, su personaje, se volvió casi tan importante como su música. Beethoven es el puente, la bisagra entre dos mundos. Cogió la arquitectura perfecta del clasicismo, la sonata, la sinfonía, pero la rellenó con una emoción tan personal, tan explosiva, que la propia estructura empezó a resquebrajarse. Abrió las puertas de par en par a una nueva era, el romanticismo. Y así, de alguna manera, el círculo se cierra. El clasicismo, que nació buscando el orden en una era de caos, acabó creando sin querer las herramientas perfectas para la siguiente gran revolución musical. La razón había construido un templo perfecto, pero la emoción ya estaba llamando a la puerta para entrar, habitarlo y finalmente hacerlo suyo.